Real, y estábamos hablando y anunciando incluso sobre este tema, la crisis migratoria fronteriza en la cual estamos atravesando. Estamos hablando de familias completas que están a la expectativa de, si no regresar a Chile, es ingresar al Perú, pero quieren retornar a sus países de origen según lo que han manifestado, ¿no? Por lo cual han tenido que optar maneras incluso hasta ilegales para ingresar y pasar a nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a Nancy Arellano. Ella es presidenta de la ONG Beneactiva. Bienvenida a Tiempo Real. Por favor, para que nos dé detalles, ¿no?, sobre la situación, en especial de los venezolanos, porque sabemos además que en nuestro país prácticamente el 71%, si no es más, según cifras del Ministerio del Interior, de los migrantes son ciudadanos venezolanos, ¿no? ¿Qué situación están viviendo actualmente en Chile que quieren y los hacen, ¿no?, o querer ingresar al Perú? Bueno, Andrea, aquí estamos hablando de una situación que tiene dos enfoques, ¿no? Por un lado está en efecto el enfoque de derechos humanos. Estamos hablando que son personas. Hay un dicho en el mundo migratorio que es que no existen personas ilegales, ¿no? Los migrantes no son ilegales, pueden estar en condición regular o irregular. Y segundo, entendemos el enfoque de seguridad y de seguridad ciudadana que hay tanto en Chile como en Perú. Sin embargo, esto no puede ir en perjuicio de atender el carácter humanitario de una emergencia de este tipo. Como tú bien mencionabas, hay familias, se habla de alrededor de 300, han variado los grupos. Hay personas que han pasado y que están ya dentro acampando y que están buscando pues continuar su ruta, algunos de retorno o búsqueda de otro destino. Pero es una situación que es muy compleja porque es una situación que combina muchos factores. Uno de los factores es el tema de la situación de identidad de estas personas. ¿Por qué estos migrantes están sin identidad vigente, legal, mostrable, cédula de identidad, pasaporte, etcétera? En el caso de la cédula de identidad, bueno, primero que nada, recordemos que la crisis migratoria arranca en 2017. O sea, estamos hablando de personas que tienen ya probablemente algunos 7 años en este proceso de movilidad humana. O sea, la crisis migratoria no es hace una semana ni hace 2 semanas. Luego hay una crisis de identidad. Insisto, porque la cédula de identidad, por ejemplo, no es un documento que Venezuela emita en el exterior. Entonces, si algún migrante extravió su cédula, lo que sería el equivalente al DNI, no tiene forma de obtenerlo a menos que vuelva a Venezuela y lo saque en Venezuela. El SAIME ha señalado que supuestamente van a activar una nueva cédula de identidad, pero eso no existe todavía, ni existen los consulados. Y los limita también la regulación. Claro, y los pasaportes cuestan $320, es decir, casi 10 veces lo que cuesta un pasaporte peruano, y tampoco se emiten de un día para otro, ni con 3 días, ni con 15 días. ¿Cuánto puede demorar? Puede demorar meses. Incluso hay personas que para que les salga la cita demora meses. Y recién le toman las huellas y la foto, y eso demora otro grupo de meses para que llegue el pasaporte. Y después la última vez organizaron, bueno, la penúltima, casi en mes y medio, la entrega de los pasaportes, ya estando los pasaportes en el caso de Perú. Entonces, ahí hay una situación compleja del deber de acreditación de identidad, el deber que tiene que cumplir el consulado de Venezuela, que es muy importante señalarlo aquí. Asimismo, es muy importante entender la corresponsabilidad, porque estas personas no vinieron del Polo Sur. Estas personas vinieron de Venezuela, en el caso de los venezolanos, en el caso de los haitianos, en el caso de los colombianos, que son las 3 nacionalidades que están en la frontera con Tacna. Estamos hablando que son personas que ya pasaron por Colombia, Ecuador, Perú, o bien por Brasil, Bolivia, pero son personas que ya han atravesado un proceso de movilidad humana. Y en el aspecto de seguridad, por un lado lo de la identidad que ya señalé, por otro lado tenemos que los pasos irregulares, más allá de que se pretenda señalar como que es una forma de evadir los controles, es que hay una imposibilidad de cumplir con los requisitos por parte de un grupo de migrantes y que están en una situación de una crisis humanitaria que lleva a ese proceso de movilidad. ¿Y cómo cumples con un requisito que es imposible?
Entonces, el caso. ¿cómo podría solucionarse justamente proceso de regular, ¿no?, a estos migrantes que están pues prácticamente en el limbo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, el consulado de Venezuela? Bueno, el consulado venezolano podría facilitar los documentos, incluido un salvoconducto, para que varios de estos migrantes puedan retornar de manera segura al país. ¿Pero qué falta para que lo haga? Que el consulado vaya. En este caso, la verdad, no he escuchado de las autoridades que haya habido un llamado al consulado de Venezuela. El día de mañana hay una conferencia en Bogotá, Colombia, donde el presidente Petro ha convocado a distintos países. Entendemos que hay una delegación de Chile que va a estar presente para tocar el tema de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no es menos cierto de que hay que atender las causas. Venezuela no fue un país que migró durante 200 años. O sea, durante 200 años Venezuela nunca fue famosa por tener emigrantes, sino más bien por recibir inmigrantes. Y las causas de esta inmigración masiva de más de 7 millones de personas ha sido toda la crisis de Venezuela. Entonces, resolver de fondo el tema, como decía Ana María Díez en la conferencia internacional en Bruselas hace un mes, tiene que ver con resolver también los problemas de Venezuela, que haya unas elecciones competitivas, transparentes, donde haya voto en el exterior y que los migrantes, estos más de 7 millones de personas, formen parte de la solución del país. Muchos tienen intención de retornar, insisto, si hay las condiciones de protección en materia de derechos humanos. Y la primera muestra de que puede haber realmente algún punto de inflexión allí tiene que ver con cumplir el deber de protección consular y dar los documentos correspondientes a estas personas que no son ilegales, sino son irregulares. Son personas que están irregulares y son personas que no tienen cómo acreditar su identidad, no porque no quieran, sino porque no pueden. No hay las facilidades que debería. Y debería haber ahora una corresponsabilidad entre todos los gobiernos de las rutas de movilidad. Exacto, se habla de un corredor humanitario, ¿no? ¿Qué tan beneficioso podría ser o factible que se haga? Bueno, sería factible si se ponen de acuerdo los países para establecer, por ejemplo, si tú no tienes visa, tú no puedes atravesar Perú, tampoco puedes atravesar Ecuador, pero sí puedes atravesar Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hablamos de generar pasos seguros, bajar los requisitos no significa que no identifiques. El único país, la única nacionalidad en territorio continental suramericano que requiere visa es Venezuela. De resto, Colombia no requiere visa, Ecuador no requiere visa, Bolivia no requiere visa, Chile no requiere visa, Brasil no requiere visa, Argentina no requiere visa. Es el único. Entonces tenemos un problema de los requisitos que por supuesto tienen que estar asociados a que haya documentos de identidad. Eso se entiende perfectamente. Pero no podemos elevar aún más las barreras, porque esas barreras lamentablemente lo que hacen es fortalecer los pasos irregulares. Porque los pasos irregulares han venido siendo autopistas que no solamente favorecen a los migrantes en situación de necesidad, sino también a las redes de traficantes de migrantes y de tratantes de personas. Estamos hablando de redes criminales que operan sobre esos territorios. Y que se benefician de la irregularidad. Del drama de las personas. Exacto, definitivamente. Ahora, el premier Alberto Tarola, ¿no?, el presidente del Consejo de Ministros, ha anunciado reformas migratorias. ¿Qué se tiene que tener en cuenta en estas reformas para que se respeten también los derechos de los migrantes? Bueno, tiene que haber, o sea, nosotros creemos que la regularidad migratoria, la formalización de la migración son elementos clave, incluso desde la perspectiva de seguridad, porque si tú sabes quién es como la política conozca a su cliente, que aplican en la banca, después de Basilea, que es como para prevenir el lavado de activos, tú justamente buscas conocer a quién es el usuario de las cuentas bancarias, ¿no? Y cuáles son los comportamientos, etc. Ahora, si nos vamos a una política conozca a su migrante, buscamos que las personas estén plenamente identificadas. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Que operen bancariamente con sus cuentas formales en el sistema bancario, que puedan celebrar los contratos laborales, tener su RUC, pagar impuestos. O sea, todo eso te va a dar un perfil mucho más completo de quiénes son las personas y qué hacen, que tienen medios de vida lícitos, que están comportándose adecuadamente de acuerdo a las normas del país. Allí ha habido muchas barreras que no se han sorteado, que no se han previsto, porque el Perú también es un país que tenía muchas décadas sin tener una inmigración
masiva, ¿no? Una inmigración cuantiosa. No me refiero a masiva en el sentido de, ¿sabes? De que es una ola. Pero somos el segundo país que ha recibido. Pero estamos hablando de que es un número migrante. importante de migrantes que representan alrededor del 4% de la población. Eso nos lleva a lo que era Perú a principios del siglo XX. Y es importante entender que hay que modelar esas conductas de integración y que tenemos que lograr zanjar medidas que sean, insisto, realizables. El proceso de Quito tiene que poder zanjar, por ejemplo, pasos seguros, insisto, medios formales donde el Estado tiene el control de los puntos de control migratorio. El tema de la biometría en los puntos de control migratorio va a ser muy importante para que eso permita identificar plenamente, que haya documentos de identidad, por ejemplo. Que es lo ideal, ¿no? No, y que los países emitan documentos de identidad con el estándar ICAO y con chip para que se evite la usurpación de identidad. Y yo creo que allí los países receptores que reciben los documentos por primera vez, ¿no? Que reciben o sea, imagínate tú si se hubiesen recibido los documentos en 2018, das un documento estándar ICAO, ya no importa que se venza la cédula o se pierda. Algo, claro, algo que realmente pues certifique y que no se pueda Es un falsificar. esfuerzo conjunto. Por supuesto. Bien, muchas gracias. Ha estado con nosotros Nancy Arellano, ella es presidenta de la ONG Bene Activa.